Hola hermanos queridos, aquí es Pastor Neri y hoy vamos a dar secuencia a nuestro estudio bíblico sobre guerra espiritual. Nosotros hemos empezado el tercer campo de batalla en esta guerra que dice respecto a las tentaciones provenientes directamente de Satán sobre el pueblo de Dios. Hoy quiero dar secuencia a esta parte del estudio, pero antes de entrarnos en ellas, yo quiero despertar su atención para un precioso texto de la palabra del Señor. Se encuentra en Hebreos capítulo 4 y dice, de versículo 1 hasta el 3, cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezcan quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, dice el Señor, jamás entrarán en mi reposo. Uno busca las cosas de Dios y procura y todo, pero hay que haber fe, hermanos, hay que haber confianza irrestricta en nuestro Dios. Y la palabra del Señor nos cuenta que Jesús es el autor y el consumidor de la fe. Entonces, en esta noche, tu corazón esté como que vacío, seco de fe. Este es un buen momento de nos acercarnos al Señor y clamarnos el nombre de Jesús y pedir a Él, Señor, renueva mi fe. Vamos a orar. Padre Santo, todos de alguna forma o de otra, en un grado u otro, necesitamos de tu bendición en cuanto a nuestra fe. Nosotros queremos, Señor, conocer tu reposo en esta vida, en la vida futura, el reposo que tú has destinado a lo que mezcla a fe, la fe, a palabra que oye con atención. Danos, Señor, oídos que oigan con atención esta palabra y danos sobre todo la fe que hace todo posible, la fe que viene de tus manos y por eso nosotros nos la pedimos a ti y lo hacemos confiantemente en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, déjame contar algo para usted a respecto de Satán como una introducción a este estudio de hoy. Satán y sus demonios son ángeles malos que un día fueron buenos, pero pecaron y perdieron el privilegio de servir a Dios. Como los ángeles, Satán y los demonios también son seres espirituales creados por Dios, dotados de discernimiento moral y elevada inteligencia, pero desprovidos de cuerpos físicos. Así fue el origen de Satán. Voy a contar de una forma resumida para ustedes. Dios crió todo bueno en todo el universo, pero Satanás, un que llevaba la luz, él no tenía el nombre Satanás, pero el que lleva la luz, la estrella de la mañana, es un poderoso y bellísimo ángel. Él en grande soberbia se llevó contra Dios, liderando un grupo de ángeles rebeldes también. Hubo batalla en los cielos y los revoltosos fueron derrotados y arrojados de la presencia de Dios. ¿Arrojados para dónde? Para la tierra, a donde existen, batallando con grande ira contra la humanidad, a quien planean matar, robar y destruir. Pesa contra ellos la sentencia ya proferida por el Señor, de que en el cerrar de los tiempos ellos serán arrojados en el lago de fuego y azufre, a donde serán atormentados continuamente por toda la eternidad. Voy a leer el texto, creo que lo más claro sobre esto en Apocalipsis 12, versículos de 7 en delante. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez
les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes los que habitan. Pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Más adelante, Apocalipsis 20, la palabra nos cuenta que el diablo que había engañado a la humanidad será arrojado en el lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el Señor sigue con su palabra en estos textos de las revelaciones. Pero no basta sabermos que Satán y los demonios son malos y que su sentencia ya está determinada por Dios. ¿Por qué no basta, Pastor Neri? Porque en realidad ellos, en su presencia, llenos de ira contra el hombre en la tierra, ellos han hecho, hacen y seguirán haciendo muchos males a la humanidad. Y es importante que veamos y aprendamos lo que la palabra dice sobre ellos. Por esto quiero ver con ustedes la actividad de Satán y de los demonios. La primera cosa que quiero les contar sobre la actividad de ellos: Satanás es el que originó el pecado. Él pecó antes que cualquier otro ser lo hiciera y intentó los primeros seres humanos a pecar. ¿Cómo es que la Biblia lo clasifica? ¿Cómo es que la Biblia lo llama en sus expresiones? Lo llama mentiroso y padre de la mentira. Lo llama el que vive pecando desde el principio. Lo llama de homicida, el que mata, el asesino desde el principio. Es bueno que sepamos, hermanos, un segundo aspecto. Los demonios se oponen a toda obra de Dios, tentando destruirla. Fue Él que llevó los primeros seres humanos a pecar, frustrando los planes de Dios. Más tarde en la historia, Él intentó hacer Jesús pecar para fallar en su misión de Mesías y Salvador. En fin, Satán usa sus tácticas para producir reacciones destructivas con el intuito de hacer personas se apartaren de Dios. Él desea obstruir el testimonio y la utilidad del cristiano. Por ejemplo, él impidió a Pablo de viajar en sus viajes misioneros, algunas de ellas. Él puso una espina en la carne de Pablo. En Lucas 13 nos cuenta de una señora creyente en Dios, por lo que todo indica, que estaba impresionada a una enfermedad de su cuerpo que ciertamente la dificultaba sus acciones para servir a Dios. Él usa a Satán de cualquier artificio, hermanos, para cegar a las personas al Evangelio y para mantenerlas presas a cosas que las impiden de aproximarse a Dios. Él usa de mentira, Él usa de engaño, Él usa de homicidio, de tentación, de dudas, Él usa de sentimiento de culpa, de miedo, de confusión, de envidia, de orgullo, de chismes. Así es Satán. Él usa de todas las formas para que el hombre se sienta culpable,
para que el hombre se sienta que está mucho allá de lo que Dios puede hacer por él, mucho allá de lo que el sacrificio de Jesús puede hacer para rescatarlos. Y con esto, Satán ilude personas de que distanciarse de Dios es el mejor negocio. En realidad es el peor. Bien, los demonios están tan poderosos ellos son, todavía están limitados y restrictos por el control de Dios. Por ejemplo, en la historia que muchos de ustedes conocen, la historia de Job, deja muy claro que Satán solo puede hacer lo que Dios lo permite hacer. En Judas capítulo 6 nos dice que los demonios están algemados, están prendidos en sus manos, como que sus acciones son limitadas por las determinaciones de Dios. En Santiago capítulo 4, 7 dice que los cristianos pueden muy bien resistir por intermedio de la autoridad que Cristo los entregó. La palabra así dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y como resultado, Él huirá de ustedes. Entonces las escrituras no nos indican que Satán es todopoderoso, mucho por lo contrario. Él está sujeto a la determinación de Dios, que por su vez, como podemos ver un poco más adelante, así espero hoy, si tuviéramos el tiempo, Él está sujeto al Espíritu Santo de Dios, que vive en el corazón de los creyentes en Jesús. Un otro aspecto importante es que las Escrituras no nos dan ninguna indicación de que los demonios consiguen prever el futuro, leer nuestra mente o conocer nuestros pensamientos. Dios se distingue como Dios verdadero en oposición a los falsos y demoníacos dioses de las naciones, por el hecho de que solo Él conoce el futuro, solo Él conoce lo que va en el corazón del hombre. Mire ese texto de Isaías 46, a donde el Señor nos dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo, Dios, soy lo que anuncio lo que está por venir. Solo Él. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. La Biblia nos dice que Dios conoce los pensamientos de la persona y solo Dios. Jesús lo conocía también, pero no existe ninguna indicación, mis hermanos, guarde esto, tenga fe en esto, de que los demonios también tienen este poder. Mire en la situación cuando el rey de Babilonia había tenido un sueño y estaba muy perturbado, y él pide que muchos magos, personas de la magia y encantadores dieran a él la respuesta sobre el significado del sueño. Mira lo que dijo el profeta del Señor, Daniel, dijo al rey. Él dijo: no hay ninguno sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Este Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Entonces Daniel, con el Espíritu de Dios, porque tiene el Dios verdadero, fue el único capaz de revelar la mente del rey, lo que había tenido por sueño. Bien, algunos preguntan: pero pastor, ¿cómo explicar los relatos de curanderos, adivinos, brujos y otras personas que lidian con el oculto? ¿Cómo explicar que ellos son capaces de dar detalles precisos de la vida de una persona? La única respuesta, amados, que usted puede encontrar base en la Biblia es que los
demonios y Satán pueden observar lo que acontece y hacer uso de lo que observaron para atingir sus propios fines. Esto es verdad. Ellos observan, puede decir cosas sobre situaciones y esto impresiona mucho a las personas. Cuando alguien poseído por Satán, por un demonio, dice cosas que respecto de alguien que ya falleció, dice cosas respecto de algo que sucedió que la persona y sola ella piensa que sabe de la realidad. En verdad, Satán, él tiene la capacidad de observar, pero jamás de percibir cosas que no son perceptibles a nadie, pero a Dios. La otra cosa es que se verifican diferentes estágios de actividad demoníaca en la historia del hombre, la historia de su redención. Déjame contar unos datos bien importantes que quiero pedir que tú los almacenes en su corazón, porque vendrán cosas que usted solo entenderá si tuviera conocimiento de estas cosas que vamos a enseñarle. Primeramente, ¿cómo es el aspecto del diablo y sus demonios en el Antiguo Testamento? Quiero contar a ustedes, hermanos, que la palabra demonio no es usada con frecuencia en el Antiguo Testamento. Y una evaluación superficial puede llevar a alguien pensando que había poca actividad demoníaca en aquella época. Pero esto es un error de juzgamiento. El pueblo de Israel frecuentemente pecaba sirviendo a falsos dioses que en realidad eran fuerzas demoníacas. Falsos dioses eran demonios, a veces como que bajo la forma de una estatua, de un ídolo de piedra, de madera, de que sea, pero los espíritus malignos eran que resultaban de esta forma de adoración. Ellos se manifestaban en esta forma de adoración y revelando alguna forma de poder, un poder para el mal, inducía al pueblo a pensar que había otros dioses. Mira este texto que voy a leer para usted, a donde dice, voy a referir para usted apenas un texto un poco largo, que el pueblo de Dios lo movieron a Dios a tener celos por cuenta de las abominaciones que hacían y que provocaron la ira del Señor. Ellos ofrecieron sacrificios a los demonios, no a Dios. Ofrecieron sacrificios a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que aparecieron hace poco, a los cuales sus padres ni siquiera conocieron ni temieron. Y el pueblo se olvidó de la roca, el Señor, que los había generado, y se olvidaron del Dios que los formó. Los israelitas acabaron tomando por préstamo de las naciones paganas a su alrededor horribles prácticas como que, por ejemplo, el sacrificio de niños, y se mezclaron con las naciones y aprendieron de sus obras, sirvieron sus ídolos que se tornaron sus prisiones, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y hicieron caer de sus cuerpos sangre inocente, el sangre de sus hijos y sus hijas que ellos sacrificaron a los ídolos de la tierra de Canaán, y la tierra se quedó manchada con sangre. Mira que a la medida que el pueblo se distancia de Dios, lo que ocurre son cosas horribles, horribles. Ellas vienen como que de pasito algunas veces, a veces los acomete de una forma más violenta, pero son cosas siempre muy horribles. El culto ofrecido a los ídolos de todas las naciones, todas sin excepción, en el pasado, en el presente y será así en el futuro. Todo culto ofrecido a otros dioses, en realidad son cultos a Satán y a sus demonios. La palabra nos dice, ¿qué es un ídolo? ¿Es algo? No, las cosas que el pueblo que los adora sacrifican a ellos
en realidad no están sacrificando a los ídolos, pero a los demonios y no a Dios. Muy serio esto, hermanos, muy serio. Uno que tiene un sentimiento tan bueno por una estatua, una imagen, algo así. Hermanos, no se dejen llevar. Son influencias malignas, todo que usted puede recibir a través de estos ídolos. Y él dice, yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Y siguen la palabra nos enseñando que las batallas que los israelitas peleaban contra las naciones paganas eran batallas contra naciones controladas por fuerzas demoníacas. Entonces eran batallas espirituales y físicas. Y el pueblo tenía que contar con el auxilio y poder de Dios en estos dos reinos, el reino espiritual y el reino material. En el Antiguo Testamento no hay ningún claro ejemplo de expulsión de demonios. David, llamado todavía a un jovencito que era, un muchacho, para tocar la arpa, para afugentar el espíritu maligno que asombraba al rey Saúl, es un ejemplo que más se acerca de expulsión de demonios, pero no era un triunfo eficaz. No era permanente porque el demonio retornaba. No era el tipo de liberación que usted ve en el Nuevo Testamento, como voy a decir. Coherente con el propósito satánico de destruir, los cultos a ídolos demoníacos siempre se caracterizaban y aún hoy se caracterizan muchas veces a prácticas destructivas e inmorales, como sacrificio de niños, autoflagelación y prostitución e impureza, todo el tipo de anomalía de comportamiento, de dominio de la mente y de perdición de sus cuerpos. Este fue un resumen de la actuación de los demonios durante los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora quiero decirle durante los años de ministerio de Jesús. Após centenas de años de incapacidad de obtener un triunfo real sobre las fuerzas demoníacas, es comprensible que cuando Jesús surgió expulsando demonios con absoluta autoridad, las personas tengan quedado asombradas, pues jamás se había visto en la historia del mundo tan gran poder sobre las fuerzas demoníacas. Dice así en Marcos 1, de 23 a 28, que un hombre con un espíritu inmundo entró y preguntó a Jesús, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Veniste a destruirnos? Bien sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y dijo, cállate y salga de él. Entonces el espíritu inmundo, convulsionando y clamando con alta voz, salió de él. Y todos se maravillaron a punto de preguntar entre sí, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? Pues él, Jesús, ordena a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Y pronto corrió su fama por toda región de Galilea. Un otro texto en Marcos, que había ese hombre que tenía un espíritu inmundo y que se acerca a Jesús cuestionando, ¿qué viniste a hacer? ¿Has venido a destruirnos? Y Jesús le riñó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron, de manera que inquirieron entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Todo igual, que con gran potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Jesús demostró su poder sobre demonios, y él mismo dice que esta era una marca distintiva, perdóname,
de su ministerio. Y así Jesús estaba empezando el dominio del reino de Dios en la humanidad de una manera nueva y muy potente. Y el Señor sigue explicando para este pueblo que Él era poderoso para entrar en los dominios de Satán. Él era poderoso para dominarlo por completo, para humillar al enemigo y rescatar sus víctimas de sus manos sucias asesinas. La palabra que el Señor nos da más linda, en mi opinión, que caracteriza también la persona del Señor Jesús. Es así en Hechos capítulo 10, cuando dice, envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Este es nuestro Dios, este es nuestro Señor Jesús, que tiene completo, total poder sobre los espíritus malignos, los espíritus, los demonios y también sobre su líder, Satán. Déjame contar brevemente para usted que en nuestros tiempos, en la era que llamamos viviendo desde la resurrección de Jesús, de la nueva alianza, la autoridad sobre las fuerzas demoníacas no se limitó a Jesús después que fue al cielo. Se acabó todo. No, les voy a explicar bien. Jesús, mismo durante su tiempo de vida en la carne aquí, Él concedió a los 12 el poder y enseguida a los 70 discípulos para enviarlos a predicar. Y la autoridad se extendió a los miembros de la iglesia primitiva que ministraban en nombre de Jesús. Esto ocurrió con Filipe, que era un diácono de la iglesia primitiva, que vino a predicar en Samaria, y las multitudes lo escuchaban, las cosas que decían, y veían los señales que operaban, pues salían de muchos posesos los espíritus inmundos, clamando en alta voz, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y Filipe fue este testigo del Señor para nuestro conocimiento de que el poder de expulsión de demonios Dios lo compartió con sus siervos. ¿Cómo será en el futuro la actuación de Satán y sus demonios durante el milenio, este periodo de 1000 años en que Cristo reinará sobre la tierra? La actividad de Satán y de los demonios se quedará más restricta todavía, pues Satanás estará preso para no engañar a las naciones por un periodo de 1000 años. En el juicio final, entonces, una vez que Satán sea liberto, él encontrará entre los seres humanos aliados para combatir contra Jesús, pero serán derrotados y lanzados en su destino final, que es el lago de fuego y de azufre, a donde sufrirán día y noche por toda la eternidad. Hermanos, creo que por hoy yo debo interrumpir. Vamos a dejar algunos puntos para discutir en nuestro Zoom, nuestra sesión de Zoom. Espero que usted pueda atenderla, y yo quiero solo anunciarle que en nuestras próximas clases nosotros vamos a ver algunas cosas importantísimas. ¿Será que hoy día, aún hoy, los demonios se encuentran activos en el mundo? Una pregunta que vamos a responder. Una otra cosa interesante que tendremos que evaluar es este punto tan importante de que el mal y el pecado proviene solo totalmente de Satán y de los demonios.
Una otra pregunta importante que tendremos que discutir para la próxima vez que nos reunimos, si el Señor nos da su permisión, es en cuanto será que un cristiano puede ser poseído por demonios. Pregunta muy interesante. ¿Será que Satán puede se apoderar de la vida de un cristiano? ¿Será que Satán puede influenciar a través de una opresión a un hijo o una hija de Dios? Después tengo también para contar para ustedes en nuestro estudio, como digo, si el Señor nos permite, tendremos entonces que considerar este punto importante, que cómo reconocer influencias demoníacas, cómo mirar a una situación, a una persona y llegar a la conclusión correcta de que lo que hace esta persona es el resultado de actividad de demonios. Muy importante, hermanos, muy importante. Y vamos a ver que Jesús da a todos los creyentes la autoridad de reprender demonios y ordenar que salgan de una persona. Vamos a ver el uso correcto de la autoridad espiritual del cristiano en el ministerio junto a otras personas, ya estén poseídas o oprimidas por demonios. Vamos a aprender por qué podemos creer que el Evangelio triunfa poderosamente en las obras del diablo. Y finalmente vamos a aprender lo que es que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer, cómo proceder para vencer a Satán. Esta es nuestra meditación de hoy. Es una alegría hablarles y espero que el Señor bendiga su corazón.